Hace 115 años, nuestro país era muy distinto. México estaba sometido ante un gobierno conservador federalista, encabezado por el general Porfirio Díaz. Se trata de casi una dictadura, hasta que un grupo de revolucionarios decidió empezar un movimiento que cambiaría el curso de la historia mexicana. La Revolución Mexicana. Las principales causas de la Revolución Mexicana de 1910 fueron la dictadura de Porfirio Díaz. Este caudillo autoritario estaba en el poder desde 1876, reeligiéndose en 7 ocasiones. El latifundismo, que el 40% de las tierras mexicanas era propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y la miseria a millones de campesinos. El imperialismo. Grandes capitalistas extranjeros controlaban los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y carecían de derechos sociales. El Plan de San Luis Potosí fue un manifiesto promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el Partido Nacional Antirreeleccionista. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Aunque se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 5 de octubre, último día que Madero estuvo preso en prisión de Lecumberri, a fin de evitar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. Muy pronto llegaron a la Ciudad de México las copias del Plan de San Luis Potosí. La prensa capitalina informaba del desarrollo de un complot. El 18 de noviembre de 1910 fue descubierta una conspiración contra Díaz en la ciudad de Puebla. La conjura era dirigida por Aquiles Cerdán, quien fue asesinado junto con su familia por la policía. Sin embargo, como respuesta a la proclamación de Madero, en noviembre de 1910 comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de México, que finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de 1911. El maderismo. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su principal objetivo fue lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos.
Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, el cual lo hizo popular entre la clase política mexicana e incluso permitió que se entrevistara con el general Porfirio Díaz, el actual presidente, el cual afirmó que era tiempo de dejar el país en manos de un nuevo presidente. Así que Madero se postuló para presidente en las elecciones de 1910 en contra de Porfirio Díaz, pero fue encarcelado poco antes de las elecciones por conspirar en contra del general Díaz, y este ganó las elecciones. Pero Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis Potosí, el cual fue la base ideológica de la Revolución Mexicana. Los maderistas fueron la fracción revolucionaria y partidaria a algunos ideales del Partido Liberal Mexicano y en sí a las ideas reformadoras moderadas de Francisco I. Madero. Al principio de la revolución, la mayoría de los revolucionarios estaban a favor de estas ideologías moderadas, ya que no eran tan anarquistas como las de Ricardo Flores Magón, aunque este tenía una visión más amplia de lo que una revolución realmente era. La revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910 y se extendió a lo largo del país. El presidente Porfirio Díaz se vio obligado a dimitir del cargo el 25 de mayo y con esto dio fin al movimiento maderista. El zapatismo, movimiento liderado por Emiliano Zapata, que buscaba restituir las tierras de los hacendados, porque cometían injusticias y abusaban de los peones y los campesinos, como también defender las tierras de la gente pobre. Entonces Zapata, cansado de la presión que sufren, ya era suficiente, dado que la tierra debía ser devuelta a sus verdaderos dueños. Logró levantar a la gente en armas contra el gobierno, para luego ser reconocido como jefe revolucionario del sur. Su armamento era extraído del gobierno, ya que no contaban con los recursos para poder comprarlos. Con el Ejército Libertador del Sur y los nordistas de Pancho Villa, lograron la caída de Porfirio Díaz. Tiempo después, Madero llega a la presidencia y Zapata trata de convencerlo de restituir las tierras y devolvérselas a los campesinos. Pero Madero se resiste, causando así una ruptura entre ambos, y así plasmando lo que fue la reforma agraria y el Plan de Ayala. Este movimiento, liderado por Pascual Orozco, inicia cuando Madero nombra a Carranza como líder del Ministerio de Guerra, puesto que anhelaba Orozco. Él se resintió y le tuvo un cierto coraje a Madero. Meses después se postuló para gobernador, pero se le es amonestado por jefes revolucionarios. Entonces Madero, en buena fe, lo nombra como jefe de guarnición de Ciudad Juárez. Tiempo después, se le ordena a combatir a Zapata, pero él se niega. Orozco desconfiaba de Madero. Entonces, quienes estaban en contra del presidente incitaban a Orozco a levantarse en armas por la mala administración del señor Madero. Se le acusaba por traición, corrupción y complicidad con Estados Unidos. Por otra parte, Félix Díaz y su gente actuaban en contra de Madero, por las injusticias e incumplimientos de promesas, como devolver las tierras a los campesinos, lo cual no lo cumplió. El incendio, el saqueo y la matanza eran las armas de gobierno para atacar a aquel que exigiera cumplimientos, siendo el lema de este movimiento la paz y la justicia. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, mantuvo vínculos con personas cercanas a Porfirio Díaz, tratando de mantener la estabilidad y conservó intacto el ejército federal porfirista. Esto causó que se perdiera el apoyo de muchos revolucionarios. Muchos revolucionarios lo abandonaron. Llamó al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, que se había levantado en armas.
Las élites militares se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocarlo. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz. Tras sus intentos fallidos de levantarse contra Madero, fueron trasladados a la cárcel. Fue entonces que los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz conspiraron para derrocar a Madero. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo con la política interna de Madero. El embajador Henry Lane presionaba al presidente William Howard Taft a intervenir contra el régimen maderista. Las fuerzas rebeldes decidieron refugiarse en la Ciudadela, el edificio que funcionaba como depósito de armas y municiones. El 11 de febrero comenzaron las acciones bélicas, siguiendo el plan acordado. Las 4 columnas de leales realizaron un avance frontal, siendo blanco directo de los rebeldes. Las calles quedaron llenas de cadáveres y de hombres y caballos. Ese día hubo más de 500 muertos y heridos. El 18 de febrero se definió el golpe de Estado, en 3 escenarios. El presidente y el vicepresidente fueron arrestados en Palacio Nacional. Gustavo Madero fue hecho prisionero en el restaurante Gambrinus y se negoció un pacto con los golpistas mediante la intervención de Henry Lane Wilson en la Embajada de los Estados Unidos. En la Ciudadela, el informe de las detenciones fue recibido con muestras de júbilo. Los felicistas recorrieron las calles de la ciudad, esparciendo la noticia y gritando vivas a Félix Díaz. Henry Lane Wilson convocó parte del cuerpo diplomático y recibió en la Embajada de los Estados Unidos a los golpistas. Fue aquí donde se redactó el Pacto de la Embajada, que se dio a conocer de manera oficial como Pacto de la Ciudadela, el cual establecía desconocer el gobierno de Madero y Pino Suárez y restablecer un gobierno provisional al mando de Victoriano Huerta, con un gabinete conformado por reyistas y felicistas. A partir de ese momento se dieron por terminadas las acciones bélicas. Fue firmado un manifiesto por el cual se garantizaban las libertades y orden para nacionales y extranjeros, consolidándose así la paz nacional. El 22 de febrero, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aurelio Blanquet y Victoriano Huerta coordinaron las acciones para deshacerse de Madero y Pino Suárez. Lane Wilson estuvo al tanto de las mismas. La misión consistía en matar a Madero y Pino Suárez fingiendo un asalto. Esa noche serían trasladados. El expresidente y ex vicepresidente fueron bajados al patio del palacio, donde 2 vehículos los esperaban. Al momento de llegar a la cárcel de Lecumberri, los automóviles pasaron de largo la entrada principal y se desviaron. El hombre encargado de asesinar a Madero le ordenó que bajara y ante la negativa de este le disparó en la cabeza, muriendo en el asiento del coche. Por su parte, Pino Suárez intentó huir, pero fue herido por Rafael Pimienta. Fue rematado en el suelo, su cuerpo registró 3 impactos de bala. Después, los militares, para simular el asalto, dispararon contra los vehículos y limpiaron las manchas de sangre que había en el interior de los automóviles. Los choferes, testigos involuntarios de los asesinatos, fueron comandados a guardar silencio. Yo les voy a hablar desde 1913. En 1913 se da el gobierno de Victoriano Huerta. ¿Cómo llega Victoriano Huerta a la presidencia? Se puede decir, con el mismo plan que él hizo, el plan de la Ciudadela.
con el que traiciona y quita a Madero de la presidencia de México. Con este plan, él entra a la presidencia, empieza como buen presidente, haciendo cosas. Lo que sucede es que comete un error al dejar entrar a los inversionistas de otros países, además de Estados Unidos, a México, a invertir aquí. Por lo que Estados Unidos se enoja y empiezan a crear guerrillas en el norte del país. Por esto mismo y por otras cosas que suceden, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se empiezan a enojar con Victoriano Huerta, por lo que dejan de creer en él y empiezan a atacarlo por medio de guerras igual. Por lo que con esto se da en 1913, a finales de 1913 y a inicios de 1914, el Plan de Guadalupe. Con el que este plan, Villa, Zapata y Carranza quitan a Victoriano Huerta como presidente de México. Además de que con este también declaran que Venustiano Carranza es el presidente provisional de México. Otra cosa que también hace es que se da el ejército constitucionalista. Después de esto entra como presidente provisional, pues como ya lo dije, Venustiano Carranza, y aquí empieza el gobierno provisional de Carranza. Él empieza bien diciendo que le va a dar tierras a todos los pobres, que apoyará más a todos los pobres. Venustiano Carranza empieza haciendo distintas cosas como presidente, pero el problema es que empieza a darle dinero a los ricos y no a los pobres, y no devuelven las tierras. Además, otro conflicto que se da con Venustiano Carranza es que se da la segunda invasión norteamericana, con el que Estados Unidos ataca con el pretexto de que viene a apoyar a los inversionistas estadounidenses, pero el verdadero fin de esto era sacar a todos los inversionistas de otros países para quedarse él solo y así aumentar su economía. Con el gobierno de Carranza se da la Convención de Aguascalientes, que al principio se da en la Ciudad de México, y con esta convención se tiene el fin de juntar a todos los jefes revolucionarios y todos los jefes militares de todo el país para que se haga para que Carranza resuma todo lo que ha hecho en su gobierno. Y él, como con el fin también de esta convención, es dejar de ser un jefe de la revolución para enfocarse más en la Constitución. Pero después de esto sigue que Villa y Zapata lo traicionan y lo sacan de la presidencia. Venustiano Carranza fue el impulsor de la Constitución de 1917. Venustiano Carranza en 1914 era presidente de Coahuila y derrocó a Huerta en 1914. Contenía 136 artículos, los cuales 27 de ellos trataban sobre la tierra y los 123 sobre la protección del trabajo. Sin embargo, en términos generales, ¿realmente qué pasó en dicha época? ¿Hubo efectivamente lucha de buenos contra malos, como se señala en la historia oficial priista? ¿Cuál fue el papel de la comunicación y el periodismo en esa época? Ante tales interrogantes, se presenta este trabajo, con el fin de darles a esta cierto sentido y constatación, con el fin de que al hacer comprensible este periodo de la historia de la República, se identifiquen los elementos que hacen posible la circulación de mensajes.